Bienvenidos a Expediente Cero, el lugar donde los archivos olvidados, las pruebas imposibles y los casos que nadie logró explicar vuelven a abrirse. Hoy presentamos un top 5, los misterios reales más inexplicables de la historia. Número 5. Las máscaras de plomo, Morro do Vintém, Brasil, agosto de 1966. Dos técnicos en electrónica, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, salieron de Campos dos Goytacases el 17 de agosto de 1966, diciendo a sus familias que iban a comprar materiales de trabajo. Ambos eran conocidos por su experiencia en reparación de equipos electrónicos en su comunidad. En la tarde del 20 de agosto de 1966, un niño que volaba una cometa encontró los cuerpos de los dos hombres sobre una pendiente del Morro do Vintém, en Niterói, estado de Río de Janeiro. Sus cuerpos estaban uno al lado del otro, vestidos con trajes formales y capas impermeables. No había señales visibles de traumatismo, lucha o lesiones externas en la escena ni sobre los cuerpos. Lo más extraño era que ambos llevaban máscaras oculares de plomo hechas a mano, colocadas sobre sus ojos, similares a las utilizadas para protegerse de radiación, aunque la investigación no confirmó ninguna exposición radioactiva. Junto a los cuerpos, la policía también encontró una botella de agua vacía, dos toallas y una libreta pequeña con una nota manuscrita que contenía instrucciones crípticas en portugués. La libreta hallada junto a ellos contenía una serie de frases en portugués traducidas como las 4:30 de la tarde estar en el lugar determinado, las 6:30 de la tarde ingerir cápsulas, después del efecto proteger metales, aguardar señal máscara. No se hallaron cápsulas en el sitio ni en los efectos personales de los hombres y las instrucciones permanecen sin explicación clara. La policía reconstruyó parte de sus últimos movimientos. Los dos tomaron un autobús a Niterói, compraron impermeables y una botella de agua en un bar del lugar. Una empleada del bar describió al menos a uno de ellos como visiblemente nervioso y revisando constantemente su reloj. Luego se dirigieron juntos al Morro do Vintém, donde fueron hallados muertos días después. Las autopsias no se realizaron de inmediato y cuando finalmente se llevaron a cabo semanas después, la descomposición impidió pruebas toxicológicas concluyentes. Debido a esto, no se pudo establecer qué sustancias, si alguna, pudieron haber ingerido ni si causaron sus muertes. Las circunstancias y la falta de evidencia clara complicaron la determinación de una causa de muerte definitiva. El caso sigue considerado uno de los misterios sin resolver más enigmáticos de Brasil. Oficialmente figura como muerte por causa indeterminada. Con los años ha inspirado investigaciones periodísticas y documentales, pero ninguna explicación aceptada científicamente ha sido establecida. Las máscaras de plomo y las instrucciones manuscritas siguen sin una interpretación oficial fiable. Los investigadores descartaron signos de violencia o robo y encontraron en posesión de los hombres dinero y recibos intactos, lo que sugiere que no hubo un ataque ni robo. Tampoco se identificó a terceros presentes en la escena. A pesar de múltiples teorías y análisis posteriores, no hay culpables ni una explicación forense aceptada para lo que llevó a estos dos técnicos a terminar sus vidas de esta forma tan inusual. Número 4. Yuba County 5. El 24 de febrero de 1978, 5 hombres de Yuba y Marysville salieron a ver un partido de baloncesto en Chico y nunca regresaron. Bill Sterling, Jack Wett, Ted Weyer, Jack Madruga y Gary Mathias, todos entre 24 y 32 años, se convirtieron en motivo de una de las desapariciones más desconcertantes en Estados Unidos. Después del juego, los 5 estuvieron en una tienda de Chico comprando comida y bebidas para el regreso. Fue la última vez que fueron vistos con certeza. 3 días después de su desaparición, el 27 de febrero, la policía encontró su auto, un Mercury Montego, abandonado en una pista de montaña dentro del Bosque Nacional de Plumas, muy lejos del camino directo de regreso a Yuba. El coche estaba en buen estado. Durante meses no hubo señales de los hombres. El vehículo tenía objetos del viaje como envoltorios de comida y un mapa doblado, pero ninguna pista clara de qué había sucedido. La policía localizó finalmente el coche gracias a un guardabosques que reconoció el Montego en una carretera de montaña después de leer el boletín de búsqueda. El desvío tan marcado del auto sigue siendo una pieza clave del misterio. Con el deshielo en junio de 1978, un grupo de motociclistas encontró una cabaña del Servicio Forestal de Estados Unidos a casi 32 kilómetros del lugar donde se había hallado el coche. Dentro estaba el cuerpo de Ted Weyer, envuelto en varias sábanas y en avanzado estado de descomposición. La autopsia determinó que había muerto por una combinación de exposición al frío y desnutrición después de semanas o incluso meses de haber desaparecido.
El cuerpo de Weiher mostraba severa congelación en los pies y había perdido gran parte de su peso corporal. Cerca de él había comida almacenada, una fuente de calor disponible y materiales que podrían haber facilitado la supervivencia, pero no fueron usados. También se encontraron objetos personales como su cartera con dinero, un anillo y un reloj que su familia dijo no era suyo. En los días siguientes, los restos de 3 hombres más fueron hallados en diferentes puntos entre el coche y la cabaña forestal, sin señales de violencia, indicando que murieron por exposición al frío. Los cuerpos de Jack Madruga y Bill Sterling se encontraron cerca del camino, mientras que Jackie Wett fue hallado más cerca de la cabaña, identificado por sus pertenencias. Gary Matías, el quinto hombre del grupo, nunca fue encontrado. Dentro de la cabaña se hallaron las zapatillas que él había usado la noche de la desaparición, lo que sugiere que podría haber estado allí al menos parte del tiempo, pero su destino final sigue sin confirmarse. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y de la difusión de su fotografía, no hay rastros concluyentes de él. Las circunstancias del caso, el abandono voluntario del coche en medio de una carretera nevada que no conducía a su destino, la supervivencia prolongada de Weiher en condiciones hostiles, la falta de intento obvio de encender fuego o usar abundante comida y calor disponibles plantean preguntas sin respuesta. Oficialmente, las muertes están relacionadas con la exposición, pero el misterio persiste sin explicación definitiva. Número 3. El asesinato imposible de Mary Reeser, St. Petersburg, Florida, 1951. A inicios de los años 50, la ciudad costera era tranquila y poblada por jubilados. Mary Hardy Reeser, viuda de 67 años, era conocida por ser discreta y educada, sin enemigos. La noche del 1 de julio fue vista por última vez por su hijo sentada en su butaca, vestida con bata y fumando un cigarrillo antes de dormir. La mañana del 2 de julio, la casera intentó entregarle un telegrama y notó que el pomo de la puerta estaba anormalmente caliente. Alarmada, llamó a la policía. Al entrar, los agentes encontraron una escena desconcertante. El apartamento intacto, sin señales de incendio estructural, pero en el centro, los restos carbonizados de Mary. Solo sobrevivían parte del cráneo, una vértebra y un pie aún calzado. Una butaca cercana estaba parcialmente quemada, pero paredes, cortinas y periódicos permanecían intactos. No había indicios de acelerantes ni explosivos. Para que un cuerpo humano se redujera casi completamente a cenizas, se requieren temperaturas superiores a 1,5 grados, imposibles de generar con un simple cigarrillo. El fenómeno sorprendió a los investigadores y desafió las explicaciones forenses convencionales. El FBI investigó el caso y descartó asesinato, suicidio o accidente convencional. Se propuso la hipótesis del efecto mecha, según la cual la ropa y grasa corporal podrían permitir que un cuerpo arda lentamente, pero nunca se pudo demostrar experimentalmente en el apartamento de Reeser. La escena sigue siendo uno de los ejemplos más notorios de la llamada combustión humana espontánea. Oficialmente, la muerte se clasifica como un accidente por incendio sin causa específica identificada. Más de 7 décadas después, la ciencia forense no puede explicar cómo Mary Reeser ardió hasta desaparecer casi por completo sin que su habitación sufriera daños significativos. Su caso sigue citado en estudios de combustión humana espontánea y continúa siendo un misterio perturbador para expertos y curiosos. Número 2. La desaparición del faro de Eilean Mor, Escocia, 1900. El faro estaba en una isla rocosa del archipiélago de las Hébridas Exteriores, una de las zonas marítimas más peligrosas del Reino Unido. Los 3 fareros eran James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur, empleados del Northern Lighthouse Board, y cumplían turnos de aislamiento de hasta 6 semanas para mantener la luz que guiaba a los barcos del Atlántico Norte. El faro de Eilean Mor había comenzado a operar en 1899 y era vital para evitar naufragios en la zona. Sus guardianes vivían completamente aislados, con suministros limitados y sin contacto regular con tierra firme. Su responsabilidad principal era que la lámpara nunca se apagara, incluso durante tormentas extremas. La falla de la luz el 26 de diciembre de 1900 fue considerada una señal de emergencia inmediata. Ese día, el barco de relevo Esperus, comandado por el capitán James Harvey, llegó a la isla y observó que el faro estaba apagado. Al desembarcar, encontró las puertas cerradas, la cocina limpia y la mesa puesta como si alguien hubiera salido de repente. No había señales de lucha ni desorden. La ausencia de los 3 hombres generó una búsqueda exhaustiva en la isla, pero no se hallaron rastros humanos. Dentro del faro, las camas estaban sin usar y 2 de los 3 impermeables de tormenta no estaban en su lugar.
Esto indicaba que al menos 2 hombres habían salido al exterior durante el mal tiempo. En el exterior, el muelle mostraba daños severos y una pesada grúa de hierro estaba doblada, lo que sugería que olas de enorme fuerza habían golpeado la isla días antes de la llegada del barco de relevo. Los registros meteorológicos confirmaron que una tormenta violenta había afectado la región entre el 20 y el 24 de diciembre. Además, los libros del faro mencionaban vientos fuertes y marejadas. Los investigadores concluyeron que 2 fareros probablemente salieron a asegurar equipos y que el tercero los siguió al verlos en peligro, una decisión que iba contra los protocolos de seguridad establecidos por la autoridad marítima. La hipótesis principal fue que una o varias olas gigantes arrastraron a los 3 hombres al mar. Nunca se recuperaron cuerpos ni objetos personales. Debido a la geografía de la isla y la violencia del océano en esa zona, la posibilidad de supervivencia era prácticamente nula. El Northern Lighthouse Board cerró el caso clasificando las muertes como ahogamiento accidental causado por condiciones meteorológicas extremas, aunque sin pruebas físicas directas. A pesar de la conclusión oficial, la escena encontrada, el faro apagado, la mesa servida y los impermeables ausentes sigue generando dudas más de un siglo después. Historiadores y expertos marítimos reconocen que nunca se pudo reconstruir con certeza el momento exacto de la tragedia. Por eso, el faro de Eilean Mor permanece como uno de los misterios marítimos más inquietantes de Europa. Número 1. El expediente de Isdal, Noruega, 1970. En plena Guerra Fría, el país era un punto estratégico de la OTAN, con bases navales y radares de interés internacional. El 29 de noviembre de 1970, una familia que caminaba por el valle de Isdalen, cerca de Bergen, encontró el cuerpo parcialmente calcinado de una mujer entre las rocas. Lo que parecía un suicidio pronto se convirtió en uno de los casos de identidad más complejos de Europa. La mujer yacía boca arriba, rodeada de una botella de licor, restos de pastillas para dormir y un pasaporte quemado. No llevaba documentos ni etiquetas en la ropa y las marcas de sus zapatos habían sido borradas deliberadamente. La policía confirmó que había ingerido una gran cantidad de barbitúricos antes de morir y que estuvo viva cuando comenzó el fuego, lo que aumentó el desconcierto sobre si fue un suicidio o algo más. La investigación reveló que la mujer había usado al menos 8 identidades falsas en hoteles y trenes de Noruega y otros países europeos. Registraba nombres distintos y siempre cambiaba de habitación pidiendo vistas al puerto o a puntos estratégicos. Testigos recordaban que hablaba varios idiomas, incluidos alemán, francés e inglés, y que observaba constantemente a las personas a su alrededor como si temiera ser seguida. En 2 maletas guardadas en una estación de tren de Bergen se encontraron pelucas, gafas sin graduación, dinero de varios países y cuadernos con códigos cifrados. Cuando la policía logró descifrarlos, descubrió que eran listas de fechas y ciudades que coincidían con sus viajes por Europa. Esto confirmó que había llevado una vida organizada y meticulosamente planificada, aunque sin dejar rastros de su verdadera identidad. Las huellas dactilares de la mujer no coincidían con ningún archivo criminal ni civil conocido. Los análisis dentales mostraron tratamientos realizados en distintos países, lo que indicaba que había vivido en varios lugares durante años. Esta combinación de viajes frecuentes, identidades falsas y ausencia total de registros oficiales llevó a la policía noruega a considerar seriamente la posibilidad de espionaje, aunque nunca pudo demostrarse. A pesar de esa sospecha, no se encontraron pruebas directas de vínculos con ningún servicio de inteligencia. La mujer fue enterrada en Bergen como desconocida, con una lápida sin nombre. Durante décadas, el expediente quedó archivado, pero el misterio nunca se cerró. La forma en que había eliminado todas las etiquetas de su ropa y destruido sus documentos parecía un intento deliberado de borrar su pasado. A partir de los años 2000, investigadores reabrieron el caso usando análisis isotópicos en sus dientes, que indicaron que había crecido en Europa Central, posiblemente en Alemania o Francia. También se concluyó que había pasado tiempo en el sur de Europa. Aunque estos estudios aportaron pistas sobre su origen geográfico, no permitieron identificarla y su nombre real sigue siendo desconocido más de 50 años después. Oficialmente, su muerte sigue clasificada como suicidio, pero las múltiples identidades, los códigos cifrados y la eliminación sistemática de pistas hacen que muchos investigadores duden de esa versión. Para la criminología europea, la mujer de Isdal representa uno de los enigmas más profundos del siglo XX, una mujer que vivió como una sombra y murió sin dejar rastro de quién fue realmente.
Estos 5 casos nos recuerdan que la realidad a veces supera la imaginación. Desapariciones, muertes inexplicables y secretos que nunca se revelan muestran los límites de la ciencia y la razón. Cada historia nos enfrenta a lo desconocido, a la fragilidad de la vida y a la posibilidad de que hay misterios que quizá nunca entendamos, aunque busquemos respuestas toda la vida. Y aunque este capítulo llega a su fin, el misterio continúa. Si quieres adentrarte en más enigmas reales que desafían la lógica, hay otros casos esperando ser descubiertos. Historias que te harán cuestionar la realidad, sentir inquietud y preguntarte qué ocurrió realmente. No cierres los ojos ante lo inexplicable. Sigue explorando y sumérgete en nuevos misterios en nuestros próximos videos.